Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Janer Sierra, soy residente del programa de neurología de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, residente de segundo año. Basado en el programa que tenemos ya descrito, pues en esta oportunidad vamos a tratar la temática de neurocisticercosis. Y pues bueno, nada, vamos a dar inicio. Quería dar inicio con un caso clínico a propósito de un paciente que tuvimos. Bueno, actualmente estoy rotando en una de las clínicas de la capital del país, que pues es una clínica con una característica y es que digamos que su fuerte precisamente es un centro vascular, neurovascular de excelencia. Entonces, nada, aquí un poquito la dinámica. Tuvimos un paciente, bueno, 62 años, paciente con un único antecedente de diabetes, controlada aparentemente, bien, buen adherente a su tratamiento, con un oficio de celador. Cuadro clínico llega más o menos, paciente venía de laborar en su horario nocturno, cuando llega a su casa, posterior a salir del baño, su esposa nota que hay un compromiso digamos, en la capacidad de orientación, ¿sí? El paciente, pues según comenta la esposa, se desorientó en tiempo, en espacio. Le llama mucho la atención, sobre todo que era persistente en tiempo, es decir, no hubo ningún tipo de mejoría, aparte de que había un compromiso de la memoria reciente. Pues según en ese momento lo que comenta la esposa, llega a nuestro centro de referencia, el servicio de urgenciología, toma el caso y basado en las manifestaciones, pues por lo menos hace una impresión diagnóstica que probablemente el paciente esté en un código, ¿no? Un código ACV. Precisamente activan el código ACV y pues realizan estudios imagenológicos. Al examen físico, cuando nos pide la interconsulta, en ese momento que activaron el código bajamos, estando en servicio de imagenología, notamos que sí hay un compromiso de memoria de trabajo. Aparte de eso, el paciente sí era muy fluctuante en lo que se refiere a la orientación. Y una particularidad es que el paciente definitivamente perdió la capacidad de nominación. Entonces nos llamó la atención, ya estando en imagenología, le hacen una serie de estudios, no en el orden que los voy a presentar, pero cuando realizan los estudios de angiotomografía y perfusión, por lo menos no se encontró ninguna lesión de gran vaso, pero llama la atención algo, ¿no? Y es que cuando vemos la perfusión, justo el flujo cerebral, como pueden ver, hacia el hemisferio izquierdo, frente a pacientes que tienen trastornos vasculares, compromiso vascular de algún territorio, pues uno espera que el flujo sea deficitario, ¿no? La razón es porque obviamente hay una oligoemia en este sector. Pero no, al contrario de lo que se esperaría, había un aumento en el flujo sanguíneo y si vemos el Tmax, pues todo lo contrario, esperaríamos que ese tiempo se prolongue y no, en este paciente había unos tiempos disminuidos. E incluso en el resto de imágenes que no traigo acá, había un hipermetabolismo de ese lado. Entonces eso no contrasta realmente con lo que uno espera encontrar en estos hallazgos de imágenes de perfusión en pacientes que están frente a un episodio de ACV. Cuando revisamos las imágenes de resonancia magnética, tampoco tenemos, digamos, ninguna imagen que nos oriente a eso. Más o menos cuando el paciente llegó tenía un lapso promedio de una hora de evolución y pues en el precepto de ese tiempo de evolución uno ya espera encontrar ciertas imágenes propias en las resonancias y en las diferentes ventanas, pero no, tampoco fue el caso. Haciendo, digamos, una revisión mucho más exhaustiva, revisamos la tomografía y bueno, aquí tenemos en esa misma área en el que encontramos los hallazgos de perfusión, esta pequeña imagen calcificada. Nos llama mucho la atención y pues nada, pues definitivamente como conclusión, para no extenderme en el caso, pues teníamos la presentación de una neurocisticercosis, en este caso en una etapa calcificada
y definitivamente el paciente estaba haciendo era una crisis que por cierto no es muy común, ¿sí? Una crisis de tipo afásica, ¿no? Y con una manifestación anómica. Nada, el manejo agudo que hicimos fue precisamente con benzodiazepina, colocamos unas 2 dosis y no, el paciente mejoró totalmente inmediatamente a las dosis. Entonces, para dejar esa enseñanza, primero que tuvimos la presentación de una crisis que no es nada común y que estaba evolucionando evidentemente con un cuadro bien raro, ¿sí? No es lo común para nada. Y sobre todo que nos sesgamos un poco por el hecho de estar en un centro de referencia vascular. Después de esa presentación, evidentemente, pues la temática que vamos a desarrollar, que es neurocisticercosis, es una enfermedad definitivamente desatendida. La neurocisticercosis es una infección, como pues ya sabemos, dada por un parásito, un helminto, para ser más exactos, ¿sí? Y que pues tiene, para lo que nos interesa a nosotros, en el servicio de neurología, precisamente es abordar la temática dirigida hacia el sistema nervioso central. Es la infección parasitaria más común del sistema nervioso central en pacientes inmunocompetentes. Es un microorganismo, pues el microorganismo causal de esta afección es la larva de la Taenia solium, también conocida como solitaria en el, digamos, en el conocimiento general. Es endémica en países con saneamiento deficiente, ¿sí? Se presenta por lo menos en nuestras áreas geográficas, en Latinoamérica, área subsahariana, por ejemplo. Se ha globalizado pues gracias a la migración que ha habido pues más acentuado, no sé, en los últimos 10 años y se transmite vía fecal. Es un poquito acerca de la estructura del parásito. Repito, es un helminto, es un parásito plano, tiene varias estructuras, tiene una cabeza que se conoce como escólex y esa cabeza tiene unas estructuras importantes, sí, que son las ventosas y sobre todo el rostelo o conocido también como corona porque su principal función es plegarse al intestino. Todas estas estructuras que vemos acá de forma cuadriculada, si se puede llamar así, son las proglótides. Las proglótides tienen la particularidad que nacen desde el cuello y van creciendo, ¿no? Van creciendo, el parásito se va extendiendo y esas proglótides, la particularidad, porque este es un parásito hermafrodita, que dentro de cada uno de esas proglótides tiene una importante cantidad de huevos, hasta 50.000 en algunos textos lo refieren. Y eso tiene una importancia relevante para lo que se refiere al ciclo de la tenia, precisamente porque para que inicie el ciclo debemos tener algo sine qua non y es que debe haber una persona que tenga la tenia, ¿sí? A partir de aquí, con las heces fecales de la persona que tenga la tenia en el intestino, obviamente, se van desprendiendo igualmente esas prolótides con sus respectivos huevos. Lamentablemente, en áreas donde son granjas, sobre todo, que hay un mal saneamiento, los animalitos del cerdo que consume, pues, parte de esas heces, estas huevecitos viajan pues por todo el sistema digestivo del animalito y se distribuye posteriormente a muchas áreas de su cuerpo, ¿no? Principalmente en el músculo. Y es interesante acá el músculo porque esa es la parte obviamente que el ser humano consume. Y aquí se da el primer ciclo, ¿no? Entonces se come la carne del cerdo que está contaminada por la cisticercosis porcina y una vez entra nuevamente de manera digestiva, la vía digestiva, estas larvas se plegan al intestino delgado y a partir de aquí, por una serie de procesos que ya explicaré, viaja de manera hematógena y se, digamos, adhiere a muchas partes del cuerpo humano. Esta es una forma del ciclo, ¿no? Sin embargo, el hombre también puede ser un reservorio intermedio, es el reservorio definitivo, pero puede llegar a ser reservorio intermedio. ¿En qué sentido? En que él mismo, dentro de una mala higiene de las manos, puede, después de hacer, pues tener deposiciones, preparar algo, no lo sé, llevarse esos huevecitos a la boca
y este también es una forma de contaminación. Entonces son los dos tipos que... Entonces un poquito aquí vemos una imagen de la carne de cerdo donde vemos las diferentes larvas, obviamente dentro de ellas están los huevecitos, em, que posteriormente pues se consumirán, ¿no? Esta es la misma imagen, de una manera mucho más explícita y finalmente una imagen del parásito, ¿sí? Con sus ventosas y principalmente este rodete donde están, hace un efecto ancho para plegar. Esta imagen vemos el parásito, sí, el minto es un parásito plano, como bien lo comentaba, con todas sus proglótides. Y esta parte es la importante para cuando se da el ciclo. Y es precisamente estos huevecitos tienen esta especie de protección, esta capa que se llama embrióforo. Y dentro de esto están los embriones, ¿no? Y finalmente cubierto por una capa mucho más delgada, quizá aquí no es tan notoria, que es la capa o la membrana de la oncósfera. Cuando esa oncósfera pues llega al intestino, es la que en cierto modo le permite atravesar esa pared y posteriormente diseminarse de manera hemática. Este es un fondo de ojo, una fundoscopia, y vemos que el parásito pues se ve aquí claramente, ¿no? Con sus ventosas, su rodete. Y eso tiene un significado muy importante. Ya explicaré más adelante por qué es importante ese fondo de ojo en estos pacientes, sobre todo cuando vamos a iniciar tratamientos. Y finalmente una imagen de un cerebro, corte de un cerebro coronal afectado, sobre todo en núcleos de la base, el hemisferio derecho, importantes, grandes, por una lesión por neurocistitis. Cuando inicialmente está la infección en la vía digestiva, hay una respuesta inmune propia del huésped, ¿no? En este caso, el ser humano, el hombre. Y hay dos tipos de respuesta, humoral y celular. Inicialmente la respuesta humoral, pues una importante liberación de anticuerpos, inmunoglobulina G principalmente, y una respuesta celular, que esta es la que toma mayor relevancia finalmente. Hay, digamos, una liberación importante de linfocitos T. Me interesa sobre todo los coadyuvantes y más específicamente la línea TH2, porque son los que están más involucrados con infecciones extracelulares y o parasitosis. Em, Toda esta cascada me libera cualquier cantidad de celularidad y pues de moléculas encargadas de la protección local y finalmente en el intestino, sobre todo la liberación de toda esta celularidad de eosinófilos, mastocitos, entre otros, que van a producirme un par de reacciones importantes. Primero, un aumento de la secreción de moco, ¿sí? De las células caliciformes del intestino, un aumento del recambio de estas células y un aumento en el peristaltismo. Todo esto localmente con la finalidad de ayudar a desprender, si cabe la palabra, el parásito para lograr expulsarlo. Sin embargo, pues gracias a las ventosas que tiene el parásito, muchas veces es difícil la eliminación del mismo. Y no solamente la respuesta inmune del huésped, ¿no? Sino también de la respuesta propia del helminto. Una vez que llegan las secreciones digestivas, pueden llegar a romper el embrióforo, ¿sí? Entonces hay una liberación o queda expuesta la membrana de la oncósfera y lo que hace es facilitar ese paso intestinal a través de la pared del intestino para su diseminación hematogénica. Entonces, esa es una de las formas de protección que tiene, digamos, los huevecitos. Respecto a la respuesta inmune ya en el sistema nervioso central, em, vemos acá el quiste, ¿no? Una vez entra el sistema nervioso central, realmente no está muy clara la forma como invade el sistema nervioso central. Lo que sí está bastante estudiado es la respuesta y la forma como se defiende. Em, una cosa importante y es que cuando esta infección se disemina, no solo se disemina al sistema nervioso central, se disemina a cualquier otra parte. Finalmente, es más fácil para el sistema inmune detectarlo y destruirlo en la zona, en muchísimas zonas del cuerpo, pero le cuesta mucho más, sobre todo en el sistema nervioso central, pues porque hay barreras naturales que para bien o para mal, digamos, para el cisticerco,
le resulta favorable porque esta barrera natural, que es la barrera hematoencefálica, lo protege del mismo sistema inmune. Entonces son zonas en las cuales, digamos, puede sobrevivir mucho más fácil. Lo mismo pasa con la cavidad ocular, ¿no? Una vez está en el sistema nervioso central, vemos que las células dendríticas o microglia lo reconocen y hay una forma de defensa, ¿sí? Dentro de las secreciones que hay, particularmente por parte del cisticerco. Y uno de los mecanismos que él tiene para defenderse es precisamente bloqueando la vía de los linfocitos TH1. Eso es sumamente importante por una razón, y es que se necesita de esta vía para la formación o producción de moléculas, em, moléculas de adhesión. Estas moléculas se encargan de poner un punto de inicio aquí dentro del sistema nervioso central que va a facilitar, digamos, el direccionamiento correcto de las células inmunológicas, ¿sí? Pasa que como no se activa esto, este proceso de diapédesis se ve deficitario, ¿sí? Por ende, el tiempo en el cual transcurre para que las células inmunológicas lleguen hasta el sitio donde se encuentra el cisticerco tiende a ser muy prolongado. Sí, esta es la razón por la cual vemos pacientes que demoran mucho tiempo para tener manifestaciones o para darnos cuenta, o incluso muchos de ellos, la forma del diagnóstico realmente a veces es por hallazgos incidentales. Un poquito de la epidemiología. La Pan American Health Organization estima que la neurocisticercosis es la causa por lo menos el 30% de las epilepsias en lugares donde el parásito es endémico. En Latinoamérica y el Caribe se estima 14.9 millones de personas con la patología y entre 450.000 y 1.35 millones de personas sufren de epilepsia debido a esta enfermedad. Ahora, el Acta Neurológica Colombiana, un volumen que publicó en el 2023, el año pasado, em, tomó unos datos más o menos en un lapso desde el 2017 al 2021, ¿sí? Donde obtuvieron 3.500 y tantos pacientes con neurocisticercosis y a partir de estos datos notamos una prevalencia de 7.1 por cada 100.000 habitantes. La prevalencia en Colombia es mayor en mujeres, 8.1 frente a hombres 5.9 y más o menos el grupo etario, si es más común en mujeres mayores de 80 años y en hombres más o menos ahí en la séptima década de la vida. En esta diagrama podemos ver precisamente en color azul la prevalencia siempre superando en las mujeres frente a los hombres, ¿no? Y finalmente en el croquis o sí, en el diagrama geográfico que tenemos acá de Colombia, señalado en rojo, vemos los departamentos donde hay una mayor prevalencia, siendo el departamento de Sucre con 50.5% la mayor prevalencia del país, seguido por Bolívar. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Sobre todo pacientes que lleguen con crisis y pues según el área geográfica uno ya ir apuntando al posible diagnóstico etiológico. La clínica de estos pacientes depende de varias cosas. Primero, del tamaño, segundo, de la ubicación del quiste, tercero, la cantidad que haya de estos quistes. Vamos a dividirlo topográficamente en dos, en los que afectan el parénquima, que son las parenquimatosas, y en áreas diferentes al parénquima, que son las extraparenquimatosas. Hablo de ventrículos, cisternas, convexidades, fisura de Silvio principalmente, entre otros. Entonces, las afecciones parenquimatosas, el 80 al 90% de la principal manifestación es por crisis. Y en las extraparenquimatosas hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la hipertensión intracraneal, porque estas afecciones extraparenquimatosas, la característica fundamental son procesos obstructivos, ¿sí? Digamos que tienen un mecanismo de masa, ¿sí? Entonces, la hipertensión intracraneana siempre es importante evaluarla. Si hablamos que la principal área en el cual se encuentran, hablando de las extraparenquimatosas, son en los ventrículos y en orden de porcentajes es el cuarto ventrículo el sitio
más comúnmente donde vamos a encontrar las lesiones quísticas, de más del 50%, seguido del tercer ventrículo un 27%, el ventrículo lateral un 11% y el acueducto un 9%. Las manifestaciones clínicas, repito, van a depender de la localización, el número, si está acompañado de inflamación, edema o no. Entonces, las afecciones pueden llegar a ser asintomáticas, incluso muchos de estos pacientes el diagnóstico es por un hallazgo incidental. Repito, en las parenquimatosas la principal manifestación son las crisis, pero de igual manera cuando son quistes muy grandes que desplacen línea media y produzcan un efecto obstructivo, un efecto masa, pueden llegar a tener hidrocefalias comunicantes. Menos común la cefalea en este tipo de afecciones parenquimatosas. Ya hablaré de las encefalitis por cisticerco y muy raramente puede dar deterioro cognitivo y alteraciones psiquiátricas. Dentro de las manifestaciones extraparenquimatosas, igual, depende del sitio, ¿no? Donde esté la afectación, sea tronco del encéfalo, sea médula espinal, por ejemplo, sea em, en cualquier otra parte de algún ventrículo de cisternas, etcétera. Sí, principalmente, repito, lo que más nos interesa a nosotros es evaluar la hidrocefalia, si se presentan, si hay signos de hipertensión intracraneana, porque hay que actuar definitivamente bien dirigido hacia esta. La inflamación es importante precisamente por eso. Cuanto más inflamación, más compromiso parenquimatoso, incluso puede haber obstrucción secundaria del recorrido líquido cefalorraquídeo. Entonces, siempre que hay neurocisticercosis, el organismo, dentro su proceso natural inmune, es ir a atacar este cuerpo extraño y esto produce una inflamación, pero la inflamación secundariamente puede tener efectos adversos. Entonces, repito, parenquimatoso, la principal manifestaciones son las crisis extraparenquimatosos. Si hay afectación sobre todo de las meninges, podemos encontrar aracnoiditis, ependimitis, hay casos de afectaciones vasculares por vasculitis, evidentemente, y esto incluso se puede ir acompañado de infartos, depende del territorio de esa arteria afectada. Y puede haber compresiones de los nervios craneales si hay un efecto más en el tronco del encéfalo o manifestaciones periféricas, ¿no? Si hay una compresión ya sistema nervioso central, pero hablando más específicamente de la médula espinal. Las crisis sintomáticas agudas o provocadas se pueden dar de dos maneras, o por una respuesta, una inflamación, que es realmente lo que predispone a que se presente la crisis, sea por la misma respuesta inmune frente a la infección o por el tratamiento antiparasitario. ¿Por qué? Porque cuando se da el tratamiento antiparasitario, esto evidentemente produce una inflamación secundaria mientras se está destruyendo al parásito y esa misma inflamación me puede predisponer a las crisis. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de ordenar tratamiento con antiparasitario más adelante. Cuando hablamos de las crisis, tenemos que hablar de varias fases, ¿no? Entonces, las fases intermedias de estos quistes cursan con mucha inflamación perilesional y eso facilita las crisis por lo que ya bien decía. Fases más avanzadas producen gliosis, calcificaciones. La frecuencia de crisis es menor en estas etapas, pero están presentes. Esa gliosis hace un cambio conformacional, estructural del parénquima que facilita también la presentación de crisis. Algo que se ha demostrado y es que precisamente esa fase donde hay viabilidad de ese quiste y cursa y evoluciona a una fase degenerativa, notamos que hay un importante aumento en los valores de moléculas y proteínas proinflamatorias. Sí, hablamos de factor de necrosis tumoral, interleuquinas, entre otros. Y se ha encontrado en los diferentes estudios que cuando pasa de una fase degenerativa, esa fase inflamatoria característica y se empieza a calcificar y a disminuir el tamaño del quiste, esa gliosis, esa calcificación que se presenta, hay una ruptura, una alteración de la barrera hematoencefálica que, digamos, deja en evidencia, sí, aumentos de unas estructuras interesantes que son los receptores tipo TOR4
y metaloproteasas 9. Algunos estudios se tomó valores de estas moléculas y se encontraban que estaban elevadas, sobre todo en estas fases. Es bastante ambicioso y se ha estudiado a la larga si puede ser usado como mecanismo diagnóstico. Los pacientes, repito, van a tener unas crisis, sí, pueden ser provocadas o no provocadas. Aquí hay una distinción interesante y esto ya sí es muy conceptual por parte de la ILAE. Los pacientes que presentan crisis provocadas o crisis sintomáticas agudas tienen la característica y es que lo predispone es la inflamación y las fases de inflamación principalmente en la neurocisticercosis son las etapas degenerativas, ¿sí? Ya hablaré de las etapas más adelante y porque hay una inflamación activa, ¿cierto? Y las crisis no provocadas, empezaremos a pensar en crisis no provocadas cuando realmente no están asociadas a inflamación. Las fases donde ya se ha superado el proceso inflamatorio, donde ya pasamos de esa fase degenerativa del quiste, son las últimas etapas, las etapas calcificadas. Entonces en esta etapa encontramos una inactividad del cisticerco, un cisticerco ya muerto y presenta un progreso sin respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces no hay una respuesta inmune activa. A partir de aquí siempre se hace la pregunta y es, bueno, ya superamos esa fase sintomática aguda, entonces la posible razón por la cual se esté presentando crisis es porque el paciente esté en un proceso de epilepsia adquirida. Ahora, ¿por qué nos interesa este concepto? Porque es definitorio para intentar dilucidar el tratamiento anticrisis por cuánto tiempo lo vamos a usar. Entonces es importante siempre que se vaya a iniciar anticrisis en estos pacientes, tener una neuroimagen y ser muy acuciosos con eso. La fase activa, las fases, bueno, diferentes fases activas, degeneración y calcificación. Hay algo importante que sostiene la ILAE. Cuando se habla de crisis sintomáticas agudas, que son que las crisis están asociadas, ¿sí? Hablando en tiempo, con una noxa que sea la que lo esté predisponiendo. Entonces, en las enfermedades neuroinfecciosas, las fases sintomáticas agudas van a depender del tratamiento y el mecanismo, es decir, el tratamiento dirigido hacia ese proceso infeccioso, el tiempo que va a demorar ese tratamiento es exactamente el tiempo que vamos a considerar en el cual si se presenta una crisis durante este tiempo de tratamiento, eh, consideraremos que ese es sintomática aguda. Por ejemplo, en el caso de la fase coloidal nodular del neurocisticerco, es la fase de degeneración que más em, efecto, digamos, facilitador tiene para la presentación de crisis. Más o menos se ha demostrado que esta fase demora entre 3 y 6 meses. Algunos pacientes, por ende, cuando hacemos tratamientos dirigidos a este proceso, a esta infección, las tratamiento anticrisis debe ir como mínimo durante precisamente 3 y 6 meses. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el cual van a haber crisis de manera sintomática aguda. Después de este tiempo en el cual se supone que superamos este proceso facilitador, las crisis de aquí en adelante definitivamente no harán parte em, del tiempo característico de las crisis provocadas, ¿sí? Por ende, a partir de aquí tenemos que empezar a hacer una pregunta. ¿Será que este paciente aún sigue haciendo crisis porque se está facilitando o está haciendo crisis porque definitivamente ya tiene una epilepsia adquirida? Esa pregunta es bien difícil. eh, no hay un consenso realmente bien especificado de cuál es ese punto intermedio en esta infección. Así que es bien complejo. Entonces la pregunta aquí es, claro, porque
Si está facilitado, ya yo sé más o menos que tengo un tiempo promedio entre 3 y 6 meses para dejar la anticrisis. Pero si está con una epilepsia adquirida, yo sé que el tiempo va a ser mayor. Entonces eso es importante para definir el tratamiento. La epileptogénesis, sí, en estos pacientes se va a presentar basado en muchas mecanismos, ¿no? Principalmente dentro de las cuales tenemos la gliosis, las calcificaciones. Algunas calcificaciones se ha demostrado que a pesar de que las crisis se presentan menos en esta etapa, puede llegar a haber liberación de antígenos residualmente y eso puede reactivar un proceso inflamatorio y estimular las crisis. Lesiones vasculares asociadas, secundarias y esclerosis del hipocampo. Se hizo un estudio en el cual los pacientes con neurocisticercosis, los que tenían neurocisticercosis en fases calcificadas, en etapas por calcificadas, se asociaron más o estuvieron más relacionados con esclerosis y atrofia del hipocampo. No hay mucha claridad realmente por qué pasa eso. Se supone que el calcio, esa acumulación de calcio es bastante neurotóxico y pues el hipocampo es la zona, digamos, más susceptible ante semejante neurotoxicidad. Entonces puede tener algo de relación con eso. Las crisis principalmente son focales, sin embargo, porcentualmente no está tan por encima de las que son generalizadas. Pero vamos a ver las focales. Entonces, otra de las manifestaciones son las cefaleas. No hay un patrón patognomónico de la cefalea realmente. Lo importante siempre es evaluar si se presenta o no con signos de alarma. Cuando se presentan con signos de alarma, generalmente está dado por neurocisticercosis extraparenquimatosas y siempre evaluar que estos pacientes no tengan hidrocefalias comunicantes. Estas hidrocefalias o que se acompañen de signos de hipertensión intracraneana, ¿sí? Porque el tratamiento irá dirigido hacia ello. Aquí vemos unas imágenes del lado izquierdo, ¿sí? Tenemos unas imágenes axial, unas resonancias en FLAIR y vemos acá un quiste, ¿sí? En el cuerno lateral izquierdo, em, frontal izquierdo. Y hay una característica y es que tiene un proceso obstructivo que no permite una buena comunicación con el tercer ventrículo y si podemos ver entonces hay un buen acúmulo acá de contenido de este ventrículo que se empieza a aumentar de tamaño, ¿sí? Esto es un proceso obstructivo evidentemente por un quiste extraparenquimatoso. De este lado hay una manifestación poco común, pero bien interesante, y es un acúmulo realmente importante de un gran número de lesiones quísticas bihemisféricas asociadas a, bueno, como pueden ver, a una reacción inflamatoria terrible. Sí, esto se conoce como encefalitis cisticercal. Y repito, la característica no es tanto la cantidad realmente de cisticerco que podamos ver en el parénquima, sino de, sí, sí, pero que además esté acompañado de una gran concentración de inflamación. Entonces, esta es, repito, una clínica poco común, pero bien interesante. Es importante en estos pacientes evaluar la clínica, ¿no? Como bien yo decía, siempre mirar que no tenga triada clásica de hipertensión intracraneana, cefalea, vómitos y papiledema, ¿sí? Porque inmediatamente con ello tenemos que correr con estos pacientes porque pueden tener una evolución bastante desfavorable. Tienen alta mortalidad si no se actúa rápido. Puede haber además en estos pacientes alteración de la conciencia, crisis es bastante común en ellos, alteraciones visuales, entre otras manifestaciones clínicas. La hipertensión intracraneana se puede dar no solamente por lesiones extraparenquimatosas, sino que mismas lesiones intraparenquimatosas o parenquimatosas que sean tan grandes que, digamos, produzcan un efecto masa y de bien línea media, pues obviamente nos van a dar como secundarismo un proceso obstructivo. Este es un buen ejemplo en esta imagen de aquí de la izquierda, ¿sí? Vemos esta importante quiste con un edema perilesional bastante importante y un efecto masa que declina o desvía la línea media. En esta tomografía vemos una lesión quística importante con un acúmulo acá en cisterna
perdón, en fisura silviana derecha. Aquí vemos otra imagen con un quiste bastante grande en este cuerno lateral. Importante porque además también produce una obstrucción y comunicación hacia ventrículos, hacia el tercer ventrículo y por ende se acumula bastante líquido cefalorraquídeo en esta área. Y el T2, que es bastante interesante porque si algo entendemos es que la intensidad, hablando radiológicamente, del contenido quístico es similar, si es su intenso respecto a líquido cefalorraquídeo. Entonces, el T2 es una buena imagen para evidenciar sobre todo estos quistes segmentados, ¿sí? En estas dos imágenes, sí, acá tenemos a la izquierda un T1, sí, un T1 donde vemos una imagen importante de acúmulo de lesiones segmentadas por una buena cantidad de quistes. Y pues pasamos a la imagen T2, donde también podemos evidenciarla. Vemos aquí unas hipointensidades, digamos, segmentarias entre las diferentes cantidades de lesiones quísticas que hay. Es importante saber que el porcentaje de pacientes que tienen afectación hacia las meninges, sobre todo aracnoiditis, además de lesiones vasculares, por ejemplo, vasculitis, que producen hemorragias subaracnoideas, ACV, AIT, entre otros, tiene un porcentaje más o menos de 4,12%. El síndrome de Bruns, también bastante interesante, es la presentación de quistes en el cuarto ventrículo que bloquean esa comunicación, ese flujo de líquido cefalorraquídeo. Hay importante acúmulo del mismo en este espacio que funciona como efecto masa, ¿no? Este es un buen ejemplo acá, aquí en este cuarto ventrículo tenemos un quiste donde vemos además el excoles si somos acuciosos y ese efecto compresivo del líquido cefalorraquídeo contra el cerebelo y la región dorsal del puente da una clínica muy particular, precisamente dado por cefalea, vómito, papiledema, ¿sí? Triada clásica de hipertensión intracraneana, rigidez de cuello. Y algo curioso y es que los movimientos, digamos, rotatorios rápidos de la cabeza movilizan estos quistes a veces y permite evidenciar vértigo posicional secundario a ello. ¿Sí? Es la posición, ese cambio de posición hace que el quiste tenga una movilización que puede obstruir o desobstruir el canal. Entonces eso es muy característico. Y se puede acompañar también de pérdida de la conciencia. Hay una pregunta interesante, es por qué las afecciones ventriculares, hablando de neurocisticercosis, cercosis, por qué se presentan más en el cuarto ventrículo. La teoría es que por gravedad, ¿no? Entonces los quistes van descendiendo por gravedad de todos los tramos ventriculares y espacios que hay y pues el cuarto ventrículo, digamos que por su tamaño permite que se adosen aquí. Entonces esa sería la neurocisticercosis racemosa. Es una buena cantidad de lesiones quísticas, eh, bastantes números, que crecen en un importante tamaño, repito, y son extraparenquimatosas. ¿Cuál es el tamaño aproximado? Pues no hay un consenso general, realmente los textos hablan de más o menos más de 50 milímetros, sin embargo pueden ser menores. Realmente la importancia es que tenga esa característica racemosa, se llama racemosa porque parecen racimos de uva. Y aquí pues en estas imágenes em, vemos diferentes lesiones quísticas en grumos, en este caso, por ejemplo, en esta región paramesencefálica, en este T2 también podemos ver algo característico y es que pueden haber lesiones trasependimarias, inflamación trasependimaria. Aquí en las imágenes superiores creo que es la que permite evidenciar mucho más, es mucho más bonito, me parece a mí la imagen en esta sagital, por ejemplo, de las lesiones. Miren la buena demarcación que tiene la pared de los quistes. Aquí en este corte coronal también se ve bastante bien. Y aquí se ven las cisuras silvianas. ¿Por qué es más grande la localización extraparenquimatosa? Bueno, esto ya por una ley física, ¿no? Cuando es parenquimatosa, pues el mismo contenido sólido del parénquima no permite una gran expansión del mismo. Cuando se encuentran en la cisterna es mucho más fácil para estos quistes crecer. Hasta del 1 más o menos al 5% se presenta en la médula espinal. Hay dos formas de presentación, la extramedular y la intramedular.
La extramedular obviamente es por fuera de la médula, pero se mantiene en el espacio dural. Sí, aquí hay una buena imagen, sí, que nos permite una buena visualización, por ejemplo en este T2. Justo acá pues termina más o menos la médula que viene a la cola de caballo y aquí más o menos a la altura de C1 vemos esta lesión hiperintensa, ¿sí? Bien delimitada y cuando vemos la comparación justo acá con el T1 también podemos ver esta pequeña imagen hiperintensa en las paredes. Y si somos acuciosos podemos ver el escoles incluso aquí en esta área. Las intramedulares también pues obviamente obedecen a la médula, más precisamente al canal medular. En esta imagen vemos, si somos acuciosos, la lesión redondeada justo a la altura de T8 y pues alcanzamos a ver una pequeña imagen hiperintensa eh, dentro del quiste, que eso es muy probablemente por el Scolex. En este T2 comparativo vemos un abombamiento, ¿sí? de ese canal y pues por contenido quístico. Y en este axial vemos también la buena delimitación que tiene, una buena hiperintensidad de la pared y aquí se nota el escoles más precisamente. Es más común que se presente en el segmento torácico ya por características anatómicas de la irrigación sanguínea propia. Las imágenes, la pregunta aquí es interesante y es ¿qué imagen es la más adecuada? Tomografía, resonancia, y eso va a depender de varias cosas y es que realmente se va a ver mejor, o sea, las etapas que tienen se van a ver mejor, las etapas de la neurocisticercosis se verán mejor en algunas imágenes. Las lesiones, las finales que son por calcificación, pues se verán mejor en las tomografías que resaltan mejor las imágenes calcificadas que brillan, ¿sí? Las imágenes hiperdensas. Y en la resonancia se verán mejor las imágenes, digamos, en etapas más tempranas, en etapas más iniciales o donde haya etapas intermedias, donde hay mucha más inflamación. Es mucho más visible la inflamación en la resonancia. Entonces, por eso dependerá la etapa. Las neurocisticercosis parenquimatosas se presentan en un 90% frente a las extraparenquimatosas en un 10% y las parenquimatosas se presentarán más en una posición justa cortical, es decir, en esa intersección entre sustancia blanca y sustancia. Las etapas se dividen en cuatro, así en este orden: vesicular, vesicular coloidal, nodular granular y calcificante. Empezamos con una etapa vesicular, es una etapa donde está indemne el quiste, está indemne el Scolex, ¿sí? Hay apenas un reconocimiento por parte de las células inmunológicas, por ende hay poca inflamación. El contenido del quiste está indemne, así que será intenso con el líquido cefalorraquídeo y lo podemos ver, creo yo, que en esta imagen, en esta imagen T1 em, vemos precisamente que hay poca inflamación en las lesiones, se ve el escoles porque no está afectado, el sistema inmunológico apenas está reconociendo, así que no vamos a ver una inflamación importante. em, y esa es la principal característica, ¿sí? Como podemos ver. Repito, el contenido va a ser isointenso con el líquido cefalorraquídeo si hacemos un poquito la comparación. En el T2 lo mismo, ¿no? Vemos un contenido líquido cefalorraquídeo, contenido en intraquiste que es isointenso al líquido cefalorraquídeo y vemos de manera de imagen hipointensa, en este caso, características del Scolex que está indemne. ¿Sí? Se visualiza, como bien digo, el Scolex y se ve muy bien en ambas imágenes, tanto en tomografías como en la segunda etapa, que es la etapa coloidal, vemos una reacción ya importante de las células inmunológicas, se empieza a degradar la pared del quiste, destruye el excólex y hay una importante secreción de contenido proteico inflamatorio característico de la reacción inmune que hay acá. Entonces, a partir de uno, esa respuesta inmune, hay bastante inflamación perilesional, ya no se ve el escoles porque se degeneró y esa secreción proteica produce una inflamación intraquiste que nos permitirá
ya verlo en las imágenes un poco más hiperintenso, como vemos aquí en esta imagen, respecto al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Si vemos el T2 incluso, vemos más hiperintensa el contenido intraquiste respecto al líquido cefalorraquídeo. Vemos un importante edema ya vasogénico porque hay disrupción de la barrera hematoencefálica, ¿sí? En estos pacientes em, T1 se aplica contraste y con el contraste, bueno, ya vemos un brillo, un realce de la lesión propia de la inflamación que estamos notando. Ah, y característico lo que decía, no se ve el Scolex, ¿cierto? Porque ya se supone que se degradó. Y repito, hay mejor visualización del edema periquístico. Em, Importante acá y es que muchas veces se pueden confundir con abscesos, pero el absceso tiene una particularidad y es que el absceso restringe la difusión. Estas lesiones no restringen a la difusión, así que será obvio si a partir de aquí nos apoyamos en las ventanas de WI y la secuencia de C para mirar si restringe o no para hacer el diagnóstico diferencial. Y como podemos ver, pues el contraste es bastante importante porque realza mejor la pared del quiste y eso nos ayuda a verificar uno, la inflamación y saber en qué etapa está. ¿Por qué la etapa nos interesa? Pues por supuesto a la hora de dirigir el tratamiento. Este es un corte coronal del mismo paciente y vemos la hiperintensidad que se ve alrededor de la pared del quiste. Y bueno, como bien decía, aquí tenemos las comparaciones de las imágenes, tanto de DWI como de la secuencia ADC, y vemos que en ambas brilla, ¿sí? No hay una real restricción y esto es característico de la lesión quística. Con esto pues descartamos por lo menos radiológicamente que sea. La tercera etapa es la nodular granular, precisamente se forma un gránulo, un granuloma, digamos. Entonces persiste la degeneración y si vemos ya empieza a retraerse la pared del quiste por el progreso de esa neurodegeneración, se ven irregulares estas paredes, sigue habiendo mayor secreción de proteínas inflamatorias, hay una total degeneración del escólex y lo podemos ver en esta imagen, ¿sí? Vemos un mejor realce de la pared del quiste, ¿sí? En comparación a las demás etapas. Y finalmente, la etapa de calcificada nodular es precisamente la característica es cuando ya muere totalmente, ya no es viable porque ya murió, ya el parásito está totalmente muerto. Por ende, ya hay un retiro de las células inmunológicas, digamos que ya cumplieron su objetivo, ¿no? Que era destruir a la lesión. Entonces, cuando la destruyen, no queda sino un proceso gliótico secundario por parte de las células gliales y finalmente una calcificación. Entonces, como bien decía al principio, la mejor imagen para evaluar esta etapa, pues es la tomografía. Aquí vemos varias lesiones hiperdensas, como podemos ver también hemisféricas propias de esta etapa y como ya se retiraron todas estas células inmunológicas, realmente la inflamación empieza a disminuir. Y si podemos ver, hay cero o poco y nada de inflamación perilesional. En combinación con estas etapas calcificadas, vemos aquí unas etapas vesiculares, ¿sí? Ahí podemos ver incluso el Scolex, como para hacer una mejor descripción de la imagen. Entonces, veamos un poquito las imágenes, ¿no? En esta imagen tenemos aquí un T1, realmente poco y nada se ve, pero cuando la comparamos con la T2, aquí pues ya vemos una imagen mucho más deficiente. Igual cuando ponemos este T1 contrastado, la verdad poco y nada de real se hay. Y nos apoyamos en la imagen de tomografía y ya vemos una lesión calcificada importante. Entonces estamos ante un neurocisticercosis en una etapa calcificada y esto deja una enseñanza y es que lo ideal, lo ideal en un mundo perfecto sería exponer al paciente a las dos imágenes e incluso bajo contraste, compararlas y hacer una mejor caracterización de la etapa en la cual se encuentre. Eh, la, en esta imagen pues tenemos un paciente con una neurocisticercosis de una etapa calcificada. En esta segunda imagen vemos aquí la comparación de un T1. Vemos esta imagen que
quística grande, importante, no vemos escoles realmente, lo comparamos con el T2, tampoco vemos escoles, que en total debería verse hipointenso, no se ve, hay un contenido importante intraquiste, y cuando exponemos el T1 a contraste, lo miramos y vemos un realce en la pared, ¿sí? Como vemos acá, no hay escoles acá, pero algunas otras lesiones como esta, además que hay un realce, sí se ve el centro, eso es una imagen en anillo, incluso algunos lo consideran como imagen en buey, ¿sí? Con un punto de ojo de buey, un punto central en diana, ¿sí? Por el escólex. Entonces acá tendremos dos fases, ¿cierto? De lesiones en multifase en estas dos imágenes, corte axial y coronal. Entonces, nada, tenemos dos etapas. Tenemos lesiones en etapa vesicular y tenemos lesiones en etapa coital. En estas imágenes de resonancia, tanto en cortes sagitales como axiales, vemos una importante lesión que intraventricular, un paciente que debutó con un síndrome de Bruns. Vemos una lesión, si vemos aquí es muy fino, pero se alcanza a ver el borde o sí, el borde de la pared del quiste y aquí podemos ver incluso el escólex. Muy probablemente este es un quiste grande del cuarto ventrículo en una etapa vesicular. Importante acá, me interesa más bien describir lo que está produciendo, ¿no? Hay una importante presión por parte de acúmulo de líquido cefalorraquídeo frente a la pared del cerebelo y de la región dorsal del puente y parte un poquito del bulbo raquídeo. Esto igual produce obviamente que es una acumulación, un mal paso, digamos, de la distribución, el recorrido del líquido cefalorraquídeo y justo por acá por tercer ventrículo vemos un acúmulo también. En este flare vemos también un acúmulo importante acá en los cuernos posteriores de ventrículos laterales con algo de edema transependimarios. Este es un poquito más del mismo paciente con diferentes ventanas, ¿sí? Pero eso, se ve aquí fino, si podemos ver el cuarto ventrículo finito, finito, está el pequeño hilito que es la pared del quiste, se ve hipointenso si somos acuciosos. Igual acá lo podemos llegar a dilucidar en esta imagen también cuarto ventrículo. Y pues a este paciente en particular se observaron las ventanas de WIADC y realmente no hay un importante o lo que pudiésemos considerar como restricción a la difusión. Lo que sí vemos bien es el Scolex, probablemente por lo que comentaba, ¿no? Está en una fase vesicular. Es un paciente con una neurocisticercosis, obviamente intraventricular. Aquí hay otros ejemplos de imágenes con una eh, afectación intraventricular bien calcificada. Aquí hay otro síndrome de Bruns. Definitivamente hay una pequeña imagen hiperintensa aquí que podría indicar algo de calcificación con un quiste grandísimo con efecto compresivo hacia cerebelo y tronco del encéfalo con un proceso obstructivo, un paciente que a la larga terminaría desarrollando una hidrocefalia comunicante. Definitivamente tiene una lesión calcífica y una lesión intraventricular. Poco más de imágenes en grumos, sí, paciente que fácilmente podemos considerar como una neurocisticercosis racemosa, tiene varias lesiones que parecen racimos de uva, deforman totalmente el puente, hacen una compresión hacia el acueducto. Igual en esta imagen, este T2 también lo podemos ver de igual manera, deforma totalmente la estructura pontina. En estas imágenes sagitales, de igual manera, vemos múltiples calcificaciones propias de una fase bastante avanzada. Estos pacientes desde el quiste hace un efecto compresivo en el cuarto ventrículo. Definitivamente tenemos un paciente con una neurocisticercosis intraventricular. Poco más de lo mismo, múltiples lesiones quísticas, probablemente por lesiones en quistes o neurocisticercosis racemosas, deforman totalmente el puente, igual acá también lo vemos. Hay unas lesiones aquí pontocerebelosas, en ángulos pontocerebelosos. Aquí hay un aumento del tamaño de los ventrículos laterales precisamente por una
hidrocefalia comunicante y aquí aisladamente vemos un neurocisticerco en una fase más avanzada, una etapa calcificada. Tenemos tanto una neurocisticercosis racemosa, aquí creo que también lo podemos ver, es mucho más específico, sí, y una con una lesión calcificada. Igual, muy parecido a la imagen anterior, muchas lesiones quísticas. Aquí en este T2 se ve, me parece a mí mucho más dilucidado también, hace una deformidad pontina. Y acá en esta imagen también, en este corte axial también lo vemos, esa deformidad pontina secundaria al efecto compresivo que hacen los quistes. Cuando se toma esta imagen y se aplica contraste, vemos que hay un realce, el contraste aquí meningio, en esta área de la cisterna prepontina propia de quistes subaracnoideos y pues vemos ahí el realce leptomeningio que ya refería al post. Vemos una imagen, este T2 hay una importante hiperintensidad, sobre todo en el territorio de arteria cerebral media, entonces llama la atención esta afectación, sí que parte de los núcleos de la base también lo toma, y cuando subimos, digamos, que bajamos un poquito los cortes, perdón, notamos que justo en el segmento M1 de la arteria vemos esta hiperintensidad y un compromiso de la pared de esta arteria, entonces sospechamos precisamente una arteritis de la arteria de la cerebral media, perdón, izquierda, obviamente, del segmento E. Entonces, para considerar pues en esa imagen que acabo de pasar, y es que precisamente, aunque no es lo común, pero las enfermedades, perdón, las afectaciones cerebrovasculares también se pueden presentar en estos pacientes, sea por afectación propiamente en las arterias o en su defecto por efectos compresivos que de manera mecánica obstruyan alguna arteria y pues alteren el flujo, ¿no? Isquemicen algún territorio. Aquí vemos una imagen de un quiste gigante que está obviamente eh, evidente. Desplaza un poco la línea media. En esta imagen T2 vemos cómo comprime incluso parte del cuerno posterior de este ventrículo lateral. Hace un efecto masa y cuando se expone al contraste vemos acá una mejor realce en la base de esta lesión propia pues de una fase quística en fase vesicular, ¿no? Y finalmente, este corte coronal de este paciente, justo cuando vemos, si somos perceptivos aquí en la cavidad ocular, vemos esta lesión, esta imagen redondeada, hipointensa, sí, propia de una lesión quística. Para este paciente en particular fue una lesión quística, una neurocisticercosis ocular, em, que se estaba adosada al músculo recto lateral. ¿Qué pasa? Y es que como pudimos ver, cuando presentaba las lesiones que se presentan cisternales, a veces no se pueden distinguir muy bien. Y es cuando someter al paciente a otras imágenes multiplanares pues, pueden ayudar para una mejor resolución. Y es el caso de un estudio que se hizo de muchos pacientes que ya con diagnóstico de neurocisticercosis, pero que a los controles imagenológicos realmente no había una buena distinción de las lesiones. Se expusieron a estas imágenes de CIS, ¿sí? En 3D, que tienen una caracterización mucho más adecuada, permite dilucidar mejor esa unión ahí neurovascular, además son cortes mucho más finos y por ende permite visualizar mejor las lesiones. Estos son dos de los pacientes que se escogieron para mostrar las imágenes. Sí, vemos aquí justo en el ventrículo aquí de esta lesión hipointensa propia del Scholes, un paciente con una buena distinción entre lo que se refiere al quiste frente al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y en este otro paciente, esta lesión intraparenquimatosa, vemos esta lesión con un contenido hiperintenso y el Scolex, si hacemos una muy buena distinción del Scolex con respecto al contenido intraquístico. Entonces es una excelente imagen cuando tengamos dudas de
Bueno, ya pasamos de la clínica de imágenes, va a pasar pues para hacer el triángulo, ¿no? Del diagnóstico, y en este caso serían los estudios serológicos. ELISA y la detección de antígenos realmente han demostrado un bajo rendimiento. Lo que se usa realmente es el Western blot. Nosotros, acá en países donde vivimos áreas geográficas endémicas, realmente no usamos tanto estos estudios serológicos para el diagnóstico por varias razones. Primero, la disponibilidad. Segundo, no es tan costo efectivo. Y tercero, si hay algo que tenemos es una base, y es que ante una clínica sugestiva y ante una imagen que sea muy sugestiva, pues ya tenemos prácticamente el diagnóstico y actuamos sobre ello. ¿Dónde se usa serología? Sobre todo en países que no son endémicos, donde necesitan apoyarse de más estudios para llenarse de requisitos y hacer el diagnóstico. Serología por excelencia es el Western blot, ¿sí? Es un estudio en el cual, como podemos ver aquí, justo en esta imagen son varias tiritas, ¿no? Me interesa la tirita o la tirilla A, que está destinada en este kit justo para hacer el estudio más específicamente para la neurocisticercosis, ¿no? Em, que lo que queremos detectar realmente son los anticuerpos, ¿sí? Del paciente. Entonces, estos son tirillitas que tienen varias banditas. En esas bandas están expuestos a diferentes antígenos, digamos, a subunidades, ¿sí? De esos antígenos. Y vamos a exponer estas tiras a, ¿qué? Al suero del paciente, habrá una reacción, como podemos ver en esta banda, si el paciente tiene los anticuerpos. Entonces, las ventajas es que tiene una altísima sensibilidad y especificidad realmente. Tiene el mismo rendimiento de hacerlo sérico que hacerlo, exponerlo a líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto es una gran ventaja porque no es necesario hacer punción lumbar, ¿sí? Otra, bueno, y las desventajas, realmente lo que yo decía, los costos, realmente tener la disponibilidad del producto, y los pacientes que estos, digamos, anticuerpos están, a ver, se prolongan mucho en tiempo. ¿A qué me refiero? Que aparecen positivos durante muchísimo tiempo, incluso después de haber erradicado las lesiones por neurocisticercosis. Entonces, para seguimiento post-tratamiento no sirve. Entonces, es una de las desventajas que tiene. Y aparte de eso, de salir positivo, pues no tienes cómo apoyarte simplemente y decir dónde está la lesión, porque te puede salir positivo en una cisticercosis diseminada en músculo o en cualquier otro sitio, ¿sí? Te va a salir positivo, pero esto no te va a ayudar realmente a estar seguro si es por una neurocisticercosis, es decir, que hay una afección del sistema nervioso central o no. Entonces, esa es una. Los criterios diagnósticos, ya bien los decía, aquí en este artículo de Continuum, pues se basan en estos tres puntos. Lo primero, pues, la detección histológica por medio de una biopsia, la visualización de lesión cisticercal subretinial, y finalmente una demostración bien fidedigna de una lesión en las neuroimágenes. Ya habiendo explicado toda la clínica y los métodos diagnósticos que tenemos, la idea es pasar directamente al tratamiento. Tenemos cuatro pilares. Primero, los fármacos anticrisis, antiparasitarios y antiinflamatorios. Y finalmente, las, digamos, terapias dirigidas hacia pacientes que cursen con hipertensión intracraneal. Primero, antes de iniciar los antiparasitarios, hay que hacer una evaluación oftalmológica porque muchos pacientes pueden tener lesiones intraoculares, y dar un tratamiento parasitario creará alguna reacción local y puede ser deleterio para la estructura ocular, ¿sí? Entonces eso es importante. Antes de la terapia corticoidea, hay que descartar que el paciente tenga estrongiloidiasis o tuberculosis. Como estos estudios que se aplican para averiguarlo demoran tanto tiempo, la guía recomienda, pues no te des mala vida. Te recomienda realmente es hacer un tratamiento profiláctico con ivermectina, ¿sí? 200 microgramos kilogramo día por 2 días, ¿sí? De manera mucho más sencilla. Tratamiento anticrisis, entonces afortunadamente responden muy bien a un solo FAE, pero
Puede que no ocurra y ya hablaré de estos escenarios. Bueno, tenemos tres escenarios principalmente para saber qué hacer con los anticrisis. Un primer escenario, tenemos un paciente con una primera crisis y evidenciamos en la imagen un quiste en degeneración. Definitivamente es un paciente que consideraremos que tiene unas crisis sintomáticas agudas y ameritará el uso de la terapia. Tendremos pacientes que hagan una primera crisis, ¿sí? Y que encontremos en una neuroimagen, neurocisticercosis, pero en una fase calcificada. Entonces ya aquí empezaremos a hacernos las preguntas, ¿no? ¿Esto será sintomático agudo? Probablemente no, ¿sí? Probablemente no, probablemente hasta aquí debemos estar pensando realmente que el paciente ya esté con una epilepsia adquirida si persisten las crisis. Entonces aquí no solamente usar el FAE, sino que probablemente tendremos que prolongar su tratamiento. La neurocisticercosis eh, como un hallazgo incidental y en pacientes sin ningún síntoma adicional o por lo menos basado en esto, que no haya hecho ninguna crisis, pues no se ha demostrado que la profilaxis con FAE realmente disminuya, quite realmente la probabilidad de que el paciente presente una crisis, así que no amerita el uso de fármaco anticrisis en este escenario. Los pacientes con neurocisticercosis con quiste en degeneración, ¿sí? Sin ningún antecedente de crisis, el tratamiento antiparasitario puede precipitar su aparición. Entonces, mucho cuidado con esos pacientes, ¿sí? Es precisamente porque el uso de este hace una reacción inflamatoria local y esta inflamación sí puede precipitar la crisis. Los estudios prospectivos en pacientes de bajo riesgo con una lesión única, realmente suspender el fármaco más o menos sí da cierta seguridad más o menos en 6 meses, por lo que yo explicaba de las etapas y esa fase en degeneración, sobre todo vesicular coloidal, más o menos el tiempo en que él pasa de fase de esta etapa a calcificada son más o menos 3 a 6 meses. Así que es prudente usar el tratamiento durante este tiempo. Los expertos consideran suspender el fármaco anticrisis 2 años después de la última crisis descrita. No hay una evidencia sólida de esto, pero bueno, es lo que comenta el consenso de expertos. La recurrencia de crisis. Tenemos un paciente con lesiones activas y que hace una primera crisis, el riesgo de recurrencia es casi del 50% a los 4 años. Y si te hace una segunda crisis, el riesgo de recurrencia aumenta hasta un 68% a los 6 años. Entonces, conclusión, entre más número de crisis, aumentan los riesgos de recurrencia. Y como bien lo describo aquí, ¿no? Los factores que están involucrados o que aumenta el riesgo de recurrencia, precisamente lo que decía, el número de crisis. Además, presencia de residuos calcificados, em, mayor número de lesiones. Cuanto más lesiones, mayor riesgo de recurrencia. Edema que se presenta después de haber dado tratamiento. Un paciente y que ya venía haciendo crisis, muy probablemente va a continuar haciendo crisis. Y lo que le decía, ¿no? Pacientes con neurocisticercosis en fases o etapas calcificadas se han asociado más a atrofias y esclerosis del hipocampo. Y estos pacientes en este contexto tienen más riesgo de recurrencia. ¿Quiénes se benefician de cirugía? Dos escenarios. Paciente con una epilepsia intratable. Paciente que no responde a nada, ningún fármaco. Obviamente nosotros ya sabemos, si estudios ya bien extensos que han demostrado que las probabilidades de control de una crisis, eh, eh, digamos, son menores ante nuevos fármacos. Es decir, va disminuyendo probabilidad. Primer fármaco, un segundo fármaco, un tercer fármaco, incluso la probabilidad de control de, creo que si mal no recuerdo, menos del 1%. Entonces, realmente no vamos a tener ninguna favorabilidad en aumentar los fármacos. Ya expertos consideran que a partir del segundo fármaco ya hay que empezar a pensar en la cirugía, sobre todo en países más hacia el norte, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Entonces, esta epilepsia, repito, intratables, definitivamente, y que están asociadas por una lesión de neurocisticercosis, que es el tema tratante, dentro de los límites de la zona epileptogénica se beneficia. Y dos, la esclerosis del hipocampo, que están asociados a neurocisticercosis, porque bien lo expliqué en las diapositivas anteriores. Entonces, estos son los de su beneficio. Tratamiento antiparasitario. 5 cosas a tener en cuenta y que no debemos pasar por alto nunca. Lo primero es que los antiparasitarios nunca son de emergencia, ¿sí? Cuando nosotros tenemos
una lesión por neurocisticercosis, la primera pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿tiene crisis o tiene signos de hipertensión intracraneal? ¿Sí? Eso, mi terapia va a ir dirigida con ello. Si no, o si lo puedo controlar, una vez controlada, listo, vamos ahora sí a tratar la lesión parasitaria. Pero el parásito, perdón, las lesiones quísticas per se no van a matar al paciente, lo que lo va a matar son las complicaciones. Entonces vamos a tratar las complicaciones. Y se deben dar con cobertura de corticoides, porque tratamiento solito antiparasitario creará una reacción inmune local y esa inflamación sí me va a precipitar a que se presente crisis. Entonces, sí o sí con compañía de corticoides. Dos, los antiparasitarios, pues obviamente su función es matar a los parásitos, crearán una reacción inflamatoria local y esa reacción inflamatoria local en un paciente que ya tiene una afectación parenquimatosa importante y que me esté produciendo un aumento de la presión intracraneana, me va a empeorar ese cuadro. Así que, repito, primero tratemos las complicaciones y después sí pasemos a la terapia antiparasitaria. Los antiparasitarios no disminuyen síntomas de forma rápida. Entonces, por ende, no debe reemplazar la terapia sintomática, sea con FAE o terapias dirigidas al manejo de la hidrocefalia. Cuatro, los antiparasitarios no dar si no hay lesiones que tengan parásitos viables. Por ejemplo, en esas neurocisticercosis en etapas calcificadas, porque se supone que aquí el parásito está muerto, entonces, ¿qué sentido tiene dar antiparasitario? Mucho cuidado con eso. Cinco, antes de terapia antiparasitaria, realizar el fondo, sí, el estudio de fundoscopía. Ya eso lo expliqué. Entonces tenemos los diferentes escenarios que pude recopilar a mi parecer de las diferentes literaturas revisadas y que no hay una guía sólida de base que diga esto es lo que hay que hacer. No, va acompañado de pequeños estudios, varios ensayos, estudios retrospectivos, estudios prospectivos, consenso de expertos y más o menos esta es la directriz general. Un primer escenario son lesiones únicas que realzan. Lo que recomienda es albendazol a dosis de 15 miligramos kilogramos día, repartido en dos dosis, más o menos por 1 o 2 semanas, y asociado a corticoides. Ya expliqué el por qué. Fármaco anticrisis en estos pacientes, depende. Si se presentan con crisis, obviamente sí. Si no, no hay demostración realmente que estos fármacos disminuyan eh, la probabilidad de hacer crisis. Entonces, no, lo que sí es que hay algunos estudios pequeños que aparentemente facilitan a que las etapas coloidales pasen más rápidamente hacia las etapas calcificadas. Entonces, algunos expertos consideran la posibilidad de usarla solo por ese motivo. Eh, en otro escenario, neurocisticercosis parenquimatosa viable, en un escenario donde hay una o dos lesiones, igual al albendazol a las mismas dosis y la misma indicación. Cuando ya hay más de dos lesiones, se supone que los pacientes tienen mayor probabilidad de hacer crisis. Sí, entonces aquí estos pacientes, el interés es tratar de controlar lo más pronto posible y de manera más efectiva la terapia dirigida hacia los quistes. Considera los expertos asociar al vendasol a la dosis ya descrita y asociarlo a praziquantel, ¿sí? A dosis de 50 miligramos kilogramo día en tres dosis. El albendazol, su mecanismo de acción va dirigido a la tubulina que está involucrada en la formación ¿de qué? De microtúbulos del sistema digestivo del parásito y digamos que disminuye la utilización de glucosa, por ende, así que se ve obligado el parásito a usar sus reservas metabólicas para poder subsistir y una vez finaliza, pues el parásito muere. Básicamente ese es el mecanismo. El praziquantel tiene una acción más bien en los iones de calcio, alteran su movilización. Parece que los parásitos entran en un estado paralizado y posteriormente sucumben y mueren, ¿cierto? Em, que en otro escenario, la alta carga parasitaria. Entonces, por ejemplo, pacientes con encefalitis cisticercal, recuerden lo que les decía, no solamente la cantidad de lesiones quísticas, sino también el importante edema que tiene.
Entonces, por ese importante tema que tiene, aquí los antiparasitarios están contraindicados. ¿Por qué? Porque el antiparasitario, al destruir los quistes, al destruir el parásito, lo que va a hacer es que va a aumentar la inflamación y esto puede empeorar el cuadro. ¿A qué va dirigido a estos pacientes el tratamiento? Aliviar la PIC, ¿sí? Aliviar la presión intracraneana. ¿Cómo? Depende qué presentación tenga. O con corticoides, o si hay, por ejemplo, procesos obstructivos bien complejos, pues pasar a diurético osmótico en algunos casos, o incluso intervención quirúrgica. Eso ya más bien de concepto de eh, neurocirugía. Y en otros escenarios, la cisticercosis diseminada, la diferencia con la encefalitis cisticercal es que acá no hay edema. Entonces el tratamiento difiere, ¿no? Aquí sí podemos usar el bendazol asociado con corticoides. Otro escenario son las neurocisticercosis calcificadas, pues aquí no vamos a usar antiparasitarios, por lo que decía, se supone que el parásito ya está degenerada, perdón, la lesión está totalmente degenerada, está muerta, entonces no hay ninguna indicación entendible de por qué vamos a colocar en antiparasitario. Sin embargo, pueden haber pacientes sintomáticos, es decir, pacientes que puedan tener inflamación perilesional. Estos pacientes, obviamente, tienen mayor riesgo de recurrencia de crisis, ¿sí? Y de desarrollar finalmente epilepsia adquirida. Ya en estos pacientes la intención va dirigida a usar corticoides y probablemente vamos a cronificar ese tratamiento, así que muy probablemente tendremos la necesidad de usar ahorradores de esteroides. El metotrexato es uno de los medicamentos, según bien diferentes guías, como uno de los medicamentos de elección. Neurocisticercosis extraparenquimatosa. Bueno, es un escenario en el cual hay afección ventricular, un compromiso ventricular, lo que se plantea la extirpación quirúrgica, ¿no? Como primera elección, siempre y cuando esté asociada con hidrocefalia. Que habrán casos en los cuales no se podrá hacer la intervención, digamos, porque se consideren eh, digamos, un alto riesgo, porque definitivamente al realizarla no hubo éxito en la intervención, entonces podríamos pensar en una derivación ventriculoperitoneal. Si se llega a extirpar exitosamente el parásito, pues tampoco demos antiparasitarios, no tiene sentido eso. Y finalmente, el peor de los escenarios, que es la neurocisticercosis subaracnoidea por alta mortalidad, no hay una clara evidencia realmente, pero lo que se sugiere es albendazol y aumentar o duplicar la dosis del mismo asociado a praziquantel. ¿Cuánto tiempo? Tampoco tenemos realmente una guía clara de cuánto tiempo usarlo, pero pues los expertos consideran hacerla fácil, ¿qué? Hacer controles periódicos de neuroimagen y cuando haya una imagen comparativa con una evolución favorable comparativamente hablando, pues ahí podemos considerar la suspensión del tratamiento. Si hay un fracaso terapéutico, podemos prolongar el tratamiento. Ya aquí no hay un consenso realmente si eh, monoterapia con albendazol o si se usa en combinación con praziquantel. Estas son las presentaciones, albendazol 200 miligramos y praziquantel en 600 miligramos. Tratamiento antiinflamatorio, dos escenarios importantes, lesiones únicas o neurocisticercosis parenquimatosa viable. Medicamento pues de primera línea, la prednisona, dosis de 1 miligramo kilogramo día y dexametasona a 0,1, ¿cierto? Kilogramo día. Hay estudios que demostraron que usar directamente los 8 miligramos al día durante 4 semanas y posteriormente a eso ir descendiendo, parece que hubo incluso control de crisis en estos pacientes cuando estaban asociados obviamente a crisis. Em, y finalmente neurocisticercosis subaracnoidea. Aquí definitivamente también hay que prolongar la terapia porque posiblemente vamos a prolongar la terapia de antiparasitaria, entonces nos vamos a ver obligados a ello. Y porque vamos a prolongar esta terapia, necesitaremos usar ahorradores de esteroides. Metotrexato, repito, es uno de los medicamentos que la guía sugiere a dosis de 7,520 miligramos semana. Esto sí está bien estudiado, esto sí está bien estudiado y eso sí es importante tenerlo en cuenta, no pasarlo por alto. Cuando hay un escenario en el cual vamos a usar los corticoides, debe iniciarse, perdón, cuando vamos en un escenario donde vamos a usar antiparasitarios y vamos a darle obviamente una combinación con corticoides, en este escenario hay que empezar de 1 a 3 días el tratamiento antes del tratamiento parasitario, ¿sí? Y posteriormente se recomienda
a que debe empezar apenas a disminuir la dosis del corticoide una vez terminado, una semana después de terminado el antiparasitario. Entonces eso sí, tenerlo bien claro es de las cosas más importantes, digamos, a tener en cuenta en el uso de tratamiento antiinflamatorio. Esto es un bosqueo general ya de lo que expliqué de tratamiento, entonces no voy a... Y finalmente, no es nuestro campo, que es el tratamiento quirúrgico, pero quería pues hacer una descripción y era pues la finalidad realmente que queremos con estos pacientes en lo que pues si cabe la posibilidad de la extirpación del quiste. Sobre todo los ventriculares, que es donde podemos llegar em, para evitar las complicaciones, ¿sí? La excisión endoscópica de quistes ventriculares es dentro de las intervenciones de elección. Y aquí vemos una serie de imágenes donde hay un recorrido continuo hasta llegar al quiste finalmente por un método absortivo, ¿sí? Se arranca ese quiste de allí y se resuelve el problema. En pacientes que finalmente cursen con, por ejemplo, hidrocefalias, eh, trastornos de hipertensión intracraniana secundaria y que pues no podamos incurrir en la intervención quirúrgica, pues hay otros métodos que podemos utilizar, ya sería ventriculostomías, drenajes ventricular externo y derivación ventriculoperitoneal. Eso sí, ya sería consensuado con el especialista en intervención, ¿no? Y llegará al mejor proceso terapéutico quirúrgico. Esa fue la presentación y espero haya sido de total agrado para todos. Feliz día.